Quiero compartir en el libro de Génesis, el capítulo 21, voy a leer a partir del versículo 13. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios dice así: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante. ¿Cómo anduvo, iglesia? Por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Desde dónde la llamó? ¡Qué increíble palabra, Dios! Y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Amén, amén y amén. Aplauda esta palabra que va a destronar al infierno de este lugar, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, yo aquí interpreto que los propósitos de Dios son como una película. Una película tiene su principio, tiene su desenlace y tiene su fin. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero sobre todas las cosas, como este propósito viene de parte de Dios, es Él el que velará por Él. Por eso debemos quedarnos tranquilos, decirle al que tenés al lado: te tenés que quedar tranquilo, porque el propósito de Dios que vos llevás en tu vida es un plan de Dios. Así que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios se propone, todo lo que Dios sella con un propósito, tiene un final feliz. Amén. Quiero contarles cómo nace y los inconvenientes que tiene durante su desarrollo uno de los países que es el más rico, uno de los más ricos del mundo, de la tierra. Es un país que es rico en petróleo, que es rico en gas natural. Es un país que ya tiene más de 4.000 años, un montón. Un país llamado Arabia, que estaba ubicado en el continente asiático. Todo esto comenzó a través de una promesa. Este país ha nacido a través de una promesa que Dios le da a Abraham para su descendencia. Una promesa que le promete, valga la redundancia, que tendrá una descendencia innumerable, incontable. Tanto así como las estrellas del mar, las estrellas del cielo, perdón, y las arenas del mar. Una promesa que ha llegado a la vida de Abraham casualmente cuando este varón tenía 75 años. Decirle al que tenía al lado: todavía estás a tiempo de recibir una promesa. Y si hay alguien mayor, decirle: apúrate que se te... No. Todavía tenés tiempo, decirle. Y su esposa, llamada Sara, también era una mujer mayor. Dice la palabra ahí que ya había perdido la costumbre de la mujer
o sea que ya había entrado prácticamente a la menopausia. Entonces era casi imposible en lo natural que ellos pudieran engendrar un hijo propio, ¿sí? Y aún así, dice que ella se tomó de esa promesa y no tuvo la mejor idea que ayudar a Dios a que la cumpla. Decirle al que tenía al lado, vos no tenés que ayudar a Dios a cumplir nada. Hay momentos en la vida del Hijo de Dios donde debemos caminar primeramente nosotros, dar primero nosotros los pasos para que Dios nos acompañe. Pero debemos discernir también cuándo es el momento de esperar a Dios que Él haga en nosotros ese tiempo de proceso para llevarnos a su propósito o al destino que Él ya con el que nos había sellado, ¿sí? Así que esta mujer toma la promesa, la tomó muy en serio, pero al observar que no se cumplía, dice la palabra que ayudó a Abraham a tener un hijo. Como no pudieron tener un hijo propio, porque esta mujer no pudo esperar, dice que tomó a su esclava, una mujer llamada Agar, quien se ocupaba de las tareas del hogar, y dice que habló con Abraham, su esposo, y le dijo que se acostara con ella para poder hacer que nazca un hijo. Y que ese hijo lo iban a criar junto con ella, y ese sería, según ella, el hijo de la promesa que Dios le había soltado hace tiempo atrás. Pero Sara no pudo esperar. Sara era impaciente. Sara quería concretar eso que Dios le había soltado a su tiempo y no pudo esperar los tiempos de Dios. Así que, obediente Abraham a la palabra de Dios, porque Dios ahí, versículos anteriores, le dice que escuche a su esposa y él lo obedece. Si tenía un varón al lado, que decirle, te están hablando. Así que en obediencia a Dios, Abraham se llega a esta mujer Agar, a su esclava, conciben un hijo y le ponen por nombre Ismael. Comienza a vivir con ellos como si fuera su hijo propio, pero Jehová nuevamente se presenta a Abraham y le dice, ese no es el hijo que yo te prometí. El hijo de la promesa es un hijo que van a engendrar con Sara y solo vos. Así que vuelven a intentarlo. El tiempo pasa y la promesa llega a cumplirse. Tienen un hijo al que llaman Isaac, su hijo propio, hijo nacido de Sara y engendrado por Abraham. Ese sí era el hijo de la promesa. Ese sí era el que Dios le había prometido que vendría y que sería también parte de esa multiplicación y esa extensión de su descendencia. Pero ¿qué pasó? Los dos niños se estaban criando prácticamente juntos y en una ocasión dice la palabra que Sara ve que el niño de Agar, Ismael, se burlaba de Isaac y eso le provocaba dolor. Así que habló con Abraham y le dijo, mira, agarrá a esta esclava, agarrá a su hijo y sacalos de este lugar. Así es donde empieza esta historia que yo le estoy contando. Agar es impulsada prácticamente, es empujada a un desierto. Y dice la palabra ahí en el versículo 14 que andaba errante por el desierto. Uno de los significados que tiene esta palabra, errante, es situación del que se encuentra extraviado y sin camino. Errante es estar sin rumbo. Haces cosas, pero no vas a ningún lado. No tenés metas, no tenés proyectos, no tenés conquistas, no tenés victorias.
No hay nada para celebrar. No hay avances en tu vida. No hay crecimiento ni en lo secular ni en lo espiritual. La mediocridad es un estándar de vida de aquel que anda errante. Y las excusas son las frases predilectas de aquel que anda sin rumbo. Para el que anda errante, los argumentos son válidos para detener todo proyecto y propósito de Dios que haya tenido en algún momento en su vida. Dice la palabra que Agar andaba sin rumbo. Andaba sin saber a dónde ir. No sabía qué hacer, no sabía para dónde ir, no sabía a quién recurrir. Hubo algo que la empujó hacia ese desierto para que ella anduviera sin rumbo. Y yo pensaba, hablando con Dios, que muchas veces los hijos de Dios también somos empujados a andar errantes por un desierto. Nos empuja alguien o nos empuja algo para que andemos sin rumbo. Y muchas veces ese camino errante se hace mucho más grave cuando somos hijos de Dios y caminamos haciendo de nuestro ministerio, haciendo de nuestra vida personal un camino sin rumbo, un camino sin metas, sin sueños. Aquí la palabra dice que Agar no tenía rumbo. Y esa palabra inconstante, errante, también significa ser inconstantes. Dice la palabra de Dios ahí en Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto refiere a alguien que no está seguro de sus convicciones y no está firme en su fe. Agar conocía a Jehová. Abraham le servía a Jehová y ella aprendió a creer y a confiar en el Señor. Ella adoraba a Jehová como nosotros, creía en Jehová como nosotros, pero ese impulso hacia el desierto provocó algo en ella que dejó de descubrir, dejó a luz lo que ella realmente tenía dentro, la fe que realmente tenía dentro suyo, la confianza que tenía en el Señor, si creía en Él o no. Y como los decía recién, es muy peligroso, es muy grave ser un hijo de Dios y andar errantes por la vida, caminar en desiertos sin tener la convicción de que Dios nos acompaña. Esto le había pasado a Agar. ¿Y cómo uno puede ser empujado? ¿Cuáles son aquellas cosas que te pueden empujar a que vos entres a un desierto y camines sin rumbo? El desánimo es una de las cosas que te puede impulsar a caminar errante. El pecado, la inseguridad, los miedos, son cosas que pueden impulsarte o empujarte a que vos prácticamente te encuentres despojada de la presencia de Dios. Porque saben que en el desierto, andar errante significa que prácticamente andas sin la presencia de Dios. Y cuando yo lo pensaba, cuando yo hablaba con el Señor y le decía, Señor, tranquilamente podemos ser cualquiera de nosotros, porque tenemos procesos de desiertos, tenemos procesos en los que nos sentimos solos, abandonados por Dios, por nuestros líderes, por nuestros pastores. Pero ese tiempo de proceso es importante para cada uno de los hijos de Dios, porque son tiempos donde Dios pule nuestra vida. Porque es el mejor tiempo de Dios, aunque vos te sientas en la soledad,
aunque vos te sientas que no te escucha nadie, aunque vos sientas que tu oración no llega ni al techo de tu casa, es el momento indicado que Dios se acerca más a vos. Agar andaba errante como si fuera que no tenía a Dios. Y así andamos muchos de nosotros. Cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos momentos duros de dolor, de soledad, cuando hay traición, cuando hay desaliento, cuando no tenemos frutos, cuando hay improductividad en nuestra vida, en nuestro ministerio, comenzamos a menguar en la fe, comenzamos a soltarnos de la dependencia de Dios. Y así, alejados de la presencia, andamos como si fuéramos personas del mundo, como si fuera que no tuviéramos a Dios en nuestras vidas. Pero dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:18, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo Jesús. Iglesia, no puedes permitirte caminar sin la presencia. No puedes permitirte caminar, andar bajo el propósito de Dios sin la unción, sin el poder, sin reconocer que Dios está siempre de tu lado, sin creer que Dios se puede alejar de ti por pasar un tiempo de proceso. Yo creo que Dios quiere comenzar algo nuevo en tu vida, pero necesitas creerlo en tu corazón. Si te apartaste de la presencia del Señor, si menguaste en tu fe, si dejaste de creer tan solo porque las cosas no se te dieron como vos querías o en el tiempo que vos querías, no debemos permitirnos que eso nos aleje de su presencia y creer que Dios no está de nuestro lado. A través de esta palabra yo quiero declararte que Dios vuelve a traerte al camino, que tú tienes que dejar de andar errante como si fueras un hombre más del mundo, una mujer más del mundo. Tú tienes que caminar llevando la presencia de Dios, cualquiera sea tu circunstancia. Dios quiere que vuelvas a creer en esta noche. Dios quiere que te afirmes nuevamente en su fe, que te abraces a esas promesas, a la palabra. Que ya no tiene que haber nada ni nadie que te empuje a andar errante por la vida, sino que cuando venga el enemigo y te quiera empujar, seas vos el que se ponga firme, porque tu fe a través de esta palabra comenzará a edificarse y crecerá, y le dirás vos al enemigo: salí de acá, que aunque caí me voy a levantar y voy a seguir firme. Yo estaré confiado cualquiera sea mi circunstancia. Nada ni nadie me aparta de la presencia de Dios. Tú le dirás: enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Usted se va a levantar con fe en esta noche. ¡Aleluya! ¡Santo! Ahí en el versículo 15 dice la palabra, wow, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo del arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Soltó a su hijo para que muera. El hijo tipifica en esta historia todo lo que ha sido engendrado. Representa todo lo que ha nacido de ti. Todo lo que ha nacido del corazón de Dios y te lo ha entregado.
tu familia, tu ministerio, tu economía, tu hogar feliz, tus sueños, iglesia, tus anhelos, todo lo que ha sido engendrado de Dios y te ha dado a vos. Eso tipifica en esta historia a Ismael. Y cuenta acá la palabra que Agar se desesperó, se le terminaron los recursos, se le terminó el agua y no se le ocurrió otra cosa que dejar a ese niño, a ese muchacho, no era un niño, a ese muchacho debajo de un árbol, debajo de una sombra y alejarse porque ya sabía que se iba a morir. Aquí hay muchas personas que han dejado o están dejando en este momento a un costado a ese Ismael. No sé si será tu ministerio, tu hogar feliz. No sé si serán esas oraciones que estabas haciendo para que alguien se convierta, para que Dios toque su vida. No sé si es ese impulso que te llevaba a venir todos los días a la casa de Dios para buscar de su presencia e impartirla ahí a donde te vas a trabajar, a estudiar o aún mismo en tu casa. No sé cuál sea tu Ismael. Dice la palabra que Agar, cuando se le acabaron las provisiones, cuando se le acabaron los recursos, prácticamente quiso dejar morir a su hijo. Esos recursos para los hijos de Dios no solamente son el pan y el agua, sino que son los recursos para los hijos de Dios. Es el alimento espiritual. Es la presencia de Dios en tu vida. Y a muchos se nos está acabando esos recursos por no querer buscar la presencia de Dios, por no querer apartar unos minutos a escuchar la voz de Dios, a leer la palabra y buscar cada día qué es lo que nos dice Dios que hagamos. Porque Dios tiene específicamente cada día un propósito contigo, pero lo debemos descubrir leyendo su palabra, buscando de Él. Usted no se debe conformar, venir a la iglesia, a cantar corito, hablar en lengua y creer que así la presencia de Dios va a rebosar todos los días de su vida, porque Dios necesita encontrarse contigo en la intimidad, iglesia. Tú debes conocer a un Dios vivo, a un Dios que sana, que restaura, que libera, pero lo tienes que encontrar ahí, escondido en tu recámara, en tu baño, no sé a dónde orás o dónde lo buscas, pero la presencia de Dios se tiene que establecer con poder en tu vida. No sé qué era lo que estaba dejando morir, no sé qué era lo que dejaste ahí para que Dios haga lo que quiera, pero en esta noche Dios quiere enviarte una provisión divina, como hizo con Agar y a Ismael. En el momento oportuno soltó una palabra y los recursos divinos vinieron para sostenerlo. Déjame decirte de parte de Dios que Dios jamás abandona a sus hijos, que las promesas que una vez te hizo se van a cumplir en tu vida, sí o sí o sí o sí, iglesia. No lo dejes morir, no dejes morir tus sueños, no dejes morir tus anhelos, porque Dios viene con una palabra poderosa para levantarte nuevamente en el nombre de Jesús. Aplaudile al Rey. No te resignes. Lucha por tu sueño, iglesia. Asashiramayo. Hay personas desahuciadas en el espíritu. Están más muertas ellas que los sueños, iglesia. Decirle al que tenés al lado, reviví, hermano. En vos tiene que brillar la presencia de Dios. El mundo lo necesita.
Pero nos necesita a modo hijos de Dios, llenos de su presencia y su poder. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que cuando Agar dejó al muchacho, dice que caminando por el desierto, dice que lo único que hizo, quizás sin decirle nada, la palabra no lo dice, pero lo refugió ahí en medio de una sombra y se alejó un poco porque ya lo decretó muerto. Sin esperanza, sin fe, sin Dios. Caminar en el desierto es importante para los hijos de Dios. Decirle al que tenés al lado, si no caminas por el desierto nunca vas a crecer. Porque en medio del desierto Dios procesa tu vida. Dios necesita transformar tu vida en medio del desierto. Ese desierto debe acrecentar tu relación con Dios. Ese desierto no está asignado para que mueras como creyó Agar. Ese desierto está programado en tu vida para hacer algo grande de parte de Dios y sacar lo mejor que hay en ti. Yasira Mayo. Es necesario el desierto. Es necesario el desierto. Estar en soledad no significa que Dios se aleja de vos. Es cuando más Él está cerca. Él está cerca tuyo en medio del desierto. Dice que aquel joven, y ya me imagino la madre, no sé, ya la madre lo dejó, que iba a ser el hijo. Decirle al que tenía al lado, tu hijo está observando lo que haces en tu desierto. Y lo que vos logres en tu desierto, para él ya va a ser una puerta abierta. Hay personas que tienen que ser procesadas por sus hijos, no por ustedes, por los que vienen detrás, por sus discípulos. Dice que el muchacho, ya también desahuciado, dice que alzó su voz. Y la palabra de Dios dice que Dios lo escuchó, Dios escuchó la voz, pero dice desde ahí donde estaba. Ahí donde dejaste prácticamente morir tu sueño. Desde ahí, de ese lugar donde dejaste morir prácticamente tu ministerio, donde estás queriendo dejar morir las oraciones por tu familia. Dice que desde ahí escuchó la voz, un clamor solamente. Y Dios escuchó ese clamor. No hizo ayuno, no hizo oración, solamente escuchó la voz en el desierto. Quizás con la última fuerza, quizás con lo último aliento que le quedaba. Pero ese último aliento fue necesario y suficiente para que Dios irrumpiera de manera divina y alcanzara la provisión para él y para su madre. Iglesia, aunque tengas la última fuerza, aunque tengas con tu último aliento que gritar, que clamar, que alabar, hazlo, porque Dios está oyendo. Dios está oyendo el clamor de sus hijos. Él no te abandona. Él no te abandona. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Santo, Dios no abandona en el desierto. Yaramayo. Oh, santo. Ahí en el versículo, esperen que en el versículo, no puse el nombre.
dice la palabra que el ángel de Jehová oyó al niño, oyó escuchar el llanto de Agar y le dijo: Agar, ¿qué haces? Decirle que tenía la... ¿Qué haces? Porque yo no creo que haya sido una pregunta de consuelo que diga: ay, miren el ángel. Agar, pequeña hija, ¿qué haces allí? No, yo no me lo imagino así. Porque Dios había hecho de Ismael una promesa con Abraham. Y cuando Dios está en el asunto, no hay nada que salga mal. Y lo habrá dejado ahí, casi en la puerta del desierto, preparando ahí todos sus procesos, todas sus victorias, todos sus llantos, sus consuelos. Y mientras Jehová preparaba el éxito, la conquista, la victoria de Agar, Agar estaba llorando. Y me hizo acordar a la historia de Elías, cuando es encerrado, también se encierra él en una cueva. Después de semejante victoria, Elías es empujado a través del temor por Jezabel, porque intentaba matarlo. Él mató 450 y apareció un coso y se asustó y corrió al desierto. Corrió al desierto y se escondió en una cueva. ¿Y qué le dijo Jehová? Elías, ¿qué haces, pequeño niño? No, decirle que tenía al lado, no. Dios no te tiene lástima, decirle. Dijo: ¿qué haces acá, papá? Este no es tu lugar. ¿Qué estás haciendo? Salí para afuera. Así mismo hizo con Agar. ¿Qué? ¿La habrá visto? ¿Qué haces acá? Vos no tenés que estar en este lugar. Hay personas que están en el lugar incorrecto, haciendo cosas que no tiene que hacer, como Agar y como Elías. ¿Qué haces? Decirle al que tenés al lado: deja de ir a ese lugar incorrecto. Ese no es tu lugar. Decirle de parte de Dios: metele ahí un saco en el gorro. Ese no es tu lugar. Dios preparó algo grande para vos. El desierto a veces que nos toca atravesar forja en nosotros una fragilidad humana. Debilita todo tu ser para que Dios se empodere dentro tuyo. Y el Dios vivo viva dentro tuyo. Para eso es el desierto. Para empoderarte, para llenarte de su presencia. Y a pesar de la soledad, de las pruebas que podemos estar pasando en ese tiempo, Dios siempre estará guiándonos y fortaleciéndonos. ¿Cuántos dicen amén? Dice que el ángel irrumpió ahí y le dijo a Agar: no temas. Quédate tranquilo, quédate tranquila. No temas. Dios ya escuchó la voz de aquel muchacho. Dios le dio una orden para que suelte una palabra, y aquello que Agar estaba queriendo dejar morir, aquello que daba por perdido, lo vuelva a recibir en el nombre de Jesús. Le dijo: no temas, levántate. Dios quiere que en esta noche te levantes, iglesia. Dios quiere restituirte en el camino nuevamente y también restituir ese sueño, ese anhelo, ese proyecto que estabas dejando morir, que estabas creyendo que no tenía vida. Hay gente aquí que quiere construir, arreglar su casa y dice: no tengo plata, ¿cómo lo voy a hacer? Mi anhelo es poner el piso, mi anhelo es arreglar la ventana. Y dejaron tapado ese sueño, ese anhelo.
y casi que está perdiendo vida. Pero Dios, como hizo con Agar, llega en el momento oportuno y te suelta una palabra. No temas, la provisión divina viene del cielo. Levántate y cumple aquello que tienes en tu corazón. Los sueños de Dios comienzan a activarse nuevamente. No se va a morir, no se va a morir. Esta noche tus proyectos, tus sueños, tu ministerio, tu familia, tu economía cobran vida nuevamente. ¡Santo! ¡Santo! Dice en Isaías 43:19: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Él ya está haciendo algo en vos, iglesia. Esto no cree nada. Dios ya está haciendo algo en vos, iglesia. Pronto saldrá a luz. Dice, ¿no lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. La compañía del Señor se te revela en esta noche para que sepas que no estás caminando solo, porque Dios está contigo, iglesia. Dios está contigo. Santo. Quiero invitarte a que te puedas poner de pie en esta noche. Y quiero profetizar y que profeticemos juntos, iglesia. ¿Cuántos se quieren llevar algo de parte de Dios poderoso? Bueno, los que quieren levanten las dos manos entonces. En el versículo 18, el Señor le dice a Agar, levántate. Alza su mano, alce su mano. Levántate. Su mano levantada es señal de que usted esta noche se levanta. Y miren lo que le dijo el Señor: alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Cierra tus ojos y que en tu mente el Espíritu Santo te traiga a ese Ismael, aquello que estabas queriendo dejar morir, aquello que se estaba apagando. Vamos, suelto, Señor, en el nombre de Jesús esta profecía, para que tus hijos crean que a través de su boca, que a través de su fe, esta noche tú estás obrando. Vamos, tómalo de nuevo, dice el Señor. Tómalo, sosténlo con tu mano. Vamos, atrápalo, iglesia. No sé qué es, si es tu familia, tu matrimonio, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Sosténlo fuerte, porque hoy regresa a ti con vida. Dice que Dios le abrió los ojos a Agar y vio una fuente de agua, Ramaya, Sibiquía. Ay, Dios te deja ver la provisión del cielo. Visualiza esa provisión divina que viene de parte de Dios. La multiplicación de tu hogar viene, la restauración de tu familia viene, porque son promesas de Dios, porque son promesas de Dios. Las promesas de Dios, el propósito que Él ha asignado, nada ni nadie lo va a parar. Profetiza, hoy vuelve, dilo, hoy vuelve, lo tomo en el nombre de Jesús. Afírmate en la fe y cree que nada es imposible para el Señor. Hoy vuelve a cobrar vida aquello que creías muerto. Hoy vuelve a cobrar vida aquello que creías perdido. Hoy la confianza en Dios se restaura. Hoy tu fe se acrecienta. Vas a caminar firme.
A partir de esta noche caminarás firmes en la palabra y en las promesas de Dios, porque se cumplirán. No hay ninguna promesa de Dios que no se haya cumplido. Tú y tu casa servirán a Jehová. Tú y tu casa servirán a Jehová. Ellos serán transformados. Ellos serán sanos en su corazón, en su mente y en su cuerpo. La provisión divina